Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El que ríe último. Asterisco. El 30 de septiembre, sábado. El primer día de la competencia comercial, y el primer día en que los comerciales se lanzarán al público. Bien, entonces, en el piso superior de un lujoso edificio en Ciudad Meguro comprado hace 2 años, después de que ambas habían tomado un baño, María, quien había tenido una cena tardía, abrió su notebook en el living, acompañada por su hermana mayor quien había regresado de su trabajo a tiempo parcial en un restaurante. Oh, ¿qué sucede, María? ¿Sacaste tu laptop? Pensé en ver el comercial de Suearu Oni-chan contigo, One-chan, HM. ¿No has visto el comercial de Suearu-kun todavía? Dijiste que tú también querías verlo, ¿verdad, One-chan? Ya que tenemos esta oportunidad, saqué la laptop con antelación esperando que pudiéramos verlo juntas. Ojo, aprecio tus intenciones, pero ¿estás segura de esto? ¿Sobre qué? Podré ver cuando te enamores de nuevo de Suearu-kun, ¿sabes? Tomaré una foto en el momento justo, One-chan, eres mala, jejeje, apenas te das cuenta. Un poco tarde, ¿sabes? PFFT, oh, qué amargada. Eres tan linda, María. Al tiempo que María apartó la vista, Eri se inclinó hacia adelante y la abrazó con su amplio busto. La actual Eri tenía 23 años, su estatus social es el de una estudiante universitaria. Fue después de que las ganancias de María se habían disparado que le dijo a su hermana mayor, las cosas está bien ahora, quiero que vivas tu propia vida. Eri aceptó encantada la asistencia de María mientras se sentía extremadamente agradecida por su amabilidad, y aprobó su examen de equivalencia de preparatoria. El año pasado, se matriculó en una de las universidades del Big 619 de Tokio. María tenía sus propios ahorros, por lo que pensaba que Eri debería al menos divertirse mientras era una estudiante universitaria, pero Eri dijo algo a los efectos de encontrarse a disposición frugal y continuó trabajando a tiempo parcial. Incluso si mi hermana menor es un gran éxito, no significa que yo haya tenido éxito. Solo estoy aceptando su apoyo por el momento, fue lo que Eri había dicho. Por eso María respetaba a su hermana de todo corazón. Bajo ningún punto de vista era fácil volver a estudiar mientras tienes una hermana menor inmensamente exitosa, estar en una posición para sobrevivir sin tener que trabajar. Era precisamente porque había sido criada por padres corrompidos por el dinero, y porque los había visto tratando de timar a otros por cualquier cantidad, que María sabía muy bien cuán valioso era ese tipo de sinceridad y entereza. A esta amable hermana mayor, ella pensaba, no le molestaría brindarle cualquier cantidad de apoyo. Era debido a su hermana mayor que ella había vivido hasta este punto. Si era por su hermana mayor, ella no tendría escrúpulos en convertirse incluso en un demonio. María prometió en su corazón hacerlo. Bien entonces, quizás podrías mostrarme el tuyo primero, María. La provocación de Eri, la fuerza de sus pechos, en otras palabras, dirigidos contra la espalda de María era lo suficientemente persuasivo para que se avergüence por la diferencia en el tamaño de sus propios pechos. Una vez en este modo agarre, sin embargo, su hermana mayor la molestaba sobre cualquier cosa, por lo que sin imponer resistencia inútil, María navegó la página web especialmente creada. Oh, entonces los vídeos están alineados lado a lado. Está hecho para que no puedas saltearte ninguno, y solo después de que veas ambos vídeos podrás ir a la página de votación. Ya veo, es para prevenir engaños. Sí, P. Oh, ¿podemos ver cuántos votos hay ahora mismo? Hay bastante diferencia. 19. Un grupo de 6 importantes universidades en el área de Tokio que constituyen la Liga de Béisbol del Big 6 de Tokio. Las mismas son la Universidad de Osei, la Universidad de Kyo, la Universidad de Meiji, la Universidad de Rikkyo, la Universidad de Tokio, y la Universidad de Waseda. Eran las 11 de la noche en este momento, 23 horas desde que la votación había comenzado. En cuanto a los números, la agencia tenía unos 52.000 votos mientras que el canal ultramarino tenía unos 34.000. Liberar el conteo de votos al público fue una condición impuesta por el equipo de Suearu Oni-chan. Probablemente había sido idea de Tetsuiko, era lo que María había discernido. Probablemente había razonado que el presidente Chan no se abstendría de usar cada pequeño truco disponible.
Si el conteo de votos era manipulado con hackeo, no tendrán chance de ganar sin importar lo que hagan, y más allá de eso aún había otros métodos deshonestos para hacer las cosas, tales como pagarle a la gente para acumular votos. Mostrar públicamente el número de votos sin dudas había sido sugerido porque arrancaría de raíz esas cosas totalmente. Bueno, Ohisama y yo hemos tratado de defendernos de cualquier deshonestidad. Lo que María pretendía era una competencia justa. Con ese propósito le había declarado al presidente Chan que bajo ninguna circunstancia le perdonaría si hacía trampa. Suearu Oni-chan parecía haberse hecho una idea errónea, pero María no sentía ninguna obligación respecto al presidente Chan. Solo eran compañeros de trabajo, en una relación donde podían comunicarse lo que querían decir el uno al otro. Solo que para ser honesta, su química no era la mejor, era lo que sentía María. El presidente Chan era demasiado lógico. En palabras simples, le faltaba respeto por los actores y los artistas, lo cual era requerido para su trabajo. María permaneció en la agencia como deuda hacia abuela Nina, quien la había acogido, y también por los muchos recuerdos que tenía allí. Más allá de eso, también estaba la posibilidad de que Suearu regrese. Por esas razones María era indiferente si ganaba o perdía la competencia comercial. Solo que estaba interesada en la actuación de Suearu. Quería verlo en su máxima potencia, por lo que ella no se había contenido durante su comercial. Si la agencia ganaba, Suearu volverá. Podrán actuar juntos otra vez. Victoria. Si Suearu ganaba, quizás regrese a la escuela, o vaya a alguna otra agencia. En ese caso, ella también tendrá que renunciar a Ardi Pro y será libre de seguirlo. Victoria. En otras palabras, independientemente del resultado, María no tenía nada que perder. Solo que, estaba asustada. De decepcionarse posiblemente con Suearu. Esperar a su hermana mayor para ver a Suearu juntas también había sido el propósito de tener a alguien cerca cuando el impacto por la actuación de Suearu no cumpliendo con sus expectativas llegue. Así de aterrada se encontraba. Vamos, María. Reprodúcelo. Sí, con la sensación del mentón de su hermana sobre su hombro derecho, María hizo clic sobre el botón izquierdo del mouse. Asterisco. La temporada del amor ha llegado. El cielo estaba perfectamente despejado tanto como se extendía. Un grupo de 2 hombres y mujeres jugaban en un camping entre hojas de otoño. Andando en bicicleta, observando las hojas de otoño, pescando, los 4 disfrutaban por completo de su juventud. La cámara mostraba el punto de vista de María. María miraba fijamente a uno de los hombres del grupo. El hombre era un joven y popular actor y ocupaba el papel del hermano mayor de María en el drama La hermanita ideal, en otras palabras, él también era la estrella del show. Una vez que cayó la noche, hubo una barbacoa. Después de eso los 4 regresaron a sus bungalows, pero el hombre que María estaba mirando estaba teniendo una conversación íntima con la otra mujer, y no podía llamarlo. Todo esto mientras el otro hombre tenía sus ojos sobre María. Habiendo regresado a su bungalow, María devoró una botella de bebida energizante, pero sus palpitaciones no se detenían. Fue en ese punto cuando escuchó un llamado a la puerta. Sí, la puerta se abrió, y allí se encontraba el hombre que María había estado observando antes, sosteniendo una bebida energizante como regalo. Parece que tenías algo que decirme, así que, sí, el hombre ingresó al bungalow de María. Enriquece el amor y la juventud, bebida energizante, Aquaman. Asterisco. Conforme el vídeo terminaba, Eri le dio un toquecito a la mejilla de María mientras esbozaba una gran sonrisa. Hou, ¿qué tratas de decir, One-chan, mi querida hermana, actuando en una escena tan caliente con un bombón como ese? ¿Qué pasó después de eso, Pequeña picarona? Había ocasiones en que las bromas de su hermana mayor se volvían un poco molestas, al punto en que María solo se hacía la tonta insensiblemente. Creo que lo hicimos muy bien al conseguir actores de este calibre dentro de una agenda tan frenética. Y esto es increíble cuando consideras el poco tiempo que tuvimos para filmar y producir el comercial. Bueno, pero pienso que Sun-san probablemente se esforzó demasiado sin reparar en los costos, en donde filmaron Hokkaido. Fue todo demasiado exigente. Nunca haré algo con este tipo de agenda otra vez, suspiro, vivendas adosadas, hace que tu corazón palpite aunque ya lo sepas, no, sí, supongo. María sentía que había sido un enfoque bastante directo hacia la temática juventud. Probablemente se había debido a la autoconfianza de su lado al tener un mayor potencial. Usar actores populares, capturar el bello escenario, mientras pudieran hacer esas cosas no había necesidad de desvíos. Todo era muy directo y simple de entender, como diciendo que esta era la forma en que un rey luchaba. María pensó que ella probablemente haría lo mismo, si se hubiera encontrado en la posición del presidente Chan.
Con la ventaja, uno corría una menor posibilidad de fracaso al atacar de frente. De acuerdo, siguiente. El vídeo del amado Suearu Oni-chan de María, vamos, ¿a qué te refieres, amado? Sí, era cierto, pero al mismo tiempo era vergonzoso oírlo de su hermana. Eri le dio un abrazo mientras María movía sus dedos con vergüenza. Oh, mi querida hermana es tan linda. Toma esto, su hermana mayor estaba poniéndose molesta. Queriendo hacer algo acerca de esa opresión, María hizo clic sobre el vídeo de Suearu. Asterisco. El escenario era un salón de clases de preparatoria. Suearu yacía tumbado sobre su escritorio mientras Tetsuiko lo miraba desde arriba. Suspiro, qué aburrimiento. Oye, ¿eres tonto, Suearu? Esta es tu única vida, la única vez que podrás ser un estudiante. ¿Cuál es el punto si no lo disfrutas? Bueno, sí, pero, ¿qué debería hacer? Si las cosas no son interesantes, entonces solo tienes que hacerlas interesantes tú mismo. Eso es, los dos empezaron a correr. Luego hubo un texto en una fuente caligráfica enorme que se mostraba en toda la pantalla. La Alianza Ultramarina. Los dos hicieron su mejor esfuerzo para hablarle a Shirokusa mientras ella deambulaba por la biblioteca. Mientras que inicialmente fueron ignorados, Shirokusa se fue conmoviendo más y más por la pasión de ambos y eventualmente se unió. La Alianza Ultramarina es. Kuroa estaba jugando bádminton. Tetsuiko golpeó a Suearu con su codo, instándolo. Suearu tímidamente se acercó a Kuroa, y luego gritó algo con fuerza. Una alianza para todos aquellos que quieren divertirse. La transmisión quedó en negro, luego pasó a un salón dentro del gimnasio. Sobre una mesa había bebidas y snacks. Yao, por fin tenemos un salón, aguarda, Su-chan. Te estás emocionando demasiado, eres un alborotador, Haru. Tetsuiko hizo un anuncio. Por la presente, nosotros, la Alianza Ultramarina, en este momento anunciamos el establecimiento del canal Ultramarino. La laptop que Tetsuiko sostenía mostraba el canal Ultramarino en YouTube. El puño de Suearu se elevó hacia el cielo. Vamos a mostrarle a todo el mundo que nosotros somos los que más se divierten. Los cuatro hicieron un brindis con sus bebidas energizantes. Yeah, cada uno saltaba alegremente con su propio estilo. Aquaman, disfruta la juventud. Asterisco. El vídeo terminó. En su corazón María ponía en orden sus emociones. Ya veo, entonces así es como es. Esto es en lo que se ha convertido. Estoy temblando, menos de lo que pensé. De acuerdo, no estoy decepcionada. María soltó un suspiro secreto al tiempo que Eri le frotaba su nariz sobre la mejilla. Suspiro, no pude notarlo muy bien con aquel otro vídeo, pero Suearu-kun ha crecido bastante bien, ¿no? Gana muchos puntos por lo inmaduro e inocente que luce, sabes, aunque da un poco la impresión de un idiota, tú también lo piensas después de todo, One-chan. Está mal. No, no lo está, pero... En su cabeza María intercambió las emociones que había experimentado por palabras lógicas. Pienso lo mismo, pero como no puedo ignorar el pasado de Suearu Oni-chan sea como sea, él llama mi atención. En ese sentido, mientras que había 4 actores, no hubo un buen equilibrio entre ellos. Para ser honesta, Suearu Oni-chan estuvo tan imperiosamente llamativo que casi no vi a nadie más. Bueno, las habilidades para la actuación de Suearu Oni-chan y su ostentación también son otro motivo por el que atrapa mi atención. Bueno, eso es verdad. Quizás sea distinto después de verlo algunas veces, pero yo tampoco tengo ninguna impresión de los 3 actores. También entiendo a qué están apuntando con su contenido. No romance, sino vendiendo completamente la idea de chicos y chicas compartiendo su juventud juntos. Personalmente, siento que este tipo de enfoque es un poco fuera de lo ordinario, porque cuando lidias con la juventud sin tocar el romance, ves las configuraciones unisex mucho más seguido. Como cuando en el reparto son todas idols y el escenario es una preparatoria de chicas, o algo así. De esta forma es mucho más fácil limitar tu audiencia objetivo, después de todo. Pienso que hacerlo en clases o escuelas podría ser una excepción más que una regla si vas a mezclar chicos y chicas. En ese sentido esto es bastante único, y al mismo tiempo muy similar a la experiencia real de preparatoria. Eri soltó un suspiro pensativo. Ya veo. Es verdad que cuando pones a chicos y chicas de preparatoria juntos, siempre termina yendo por la ruta del romance. Es por eso que creo que Suearu Oni-chan y compañía han hecho destacar las partes interesantes, y habiendo filmado la ceremonia de inauguración del canal Ultramarino, que van a estar operando de aquí en adelante, simultáneamente han logrado transmitir el tipo de contenido que quieren promover. Por consiguiente, la popularidad del canal Ultramarino se disparará, está muy claro que eso es a lo que apuntaban. Pero, esa parte es una distracción. Para elaborar, había demasiada información. María podía entender el deseo de proveer información sobre el canal Ultramarino,
pero el objetivo principal había sido hacer un comercial sobre una bebida energizante. En este punto era natural si se les llegara a preguntar si esto en cambio era una propaganda para el canal ultramarino. Podría haber sido culpa de Siracusa, fue lo que María había conjeturado. Quizás era algo así como un mal hábito de los novelistas poner demasiada información. En comerciales la información debe minimizarse, en lo posible las cosas a transmitirse. Debían reducirse a un solo mensaje, impreso en la audiencia en forma de imágenes, y con líneas de diálogo reducidas. María pensaba que su concepto y objetivo había sido interesante, pero no lo habían refinado. Tal vez lo sobreestimé, murmuró María por lo bajo. Entonces, a propósito de Sue Arukun, ante la voz de su hermana mayor, María levantó su rostro. ¿Qué fue esa última sonrisa suya? Sí, eso había molestado a María. Comparando los comerciales uno podía notarlo. Que esta competencia era una victoria para la agencia. La agencia probablemente podría ganar por un amplio margen incluso sin hacer nada especial. Pero el equipo del canal ultramarino también había dejado una marca al final de su vídeo. Mientras que todos abandonaban el salón consumiendo sus bebidas energizantes, los labios de Suearu, la última persona que quedaba, se habían curvado hacia arriba. Había sido esa sonrisa arrogante. Era como si Suearu fuera parte de alguna conspiración, o tal vez no encajaba con el rol de tonto que había estado actuando todo el tiempo. En cualquier caso era una sonrisa peculiar, completamente incongruente con la imagen que Suearu había presentado hasta ahí. Combinado con las habilidades de actuación conducidas por su carisma único, a María le había resultado extremadamente fastidioso y no podía sacarlo de su mente. ¿Acaso él había esperado provocar algún tipo de impacto con el contraste? Aún así María no podía pensar en ello como algo que él había hecho para ganar. Me molesta un poco, pero aún así, Suearu merece toda la atención por haber podido dejar tal impresión con solo una sonrisa. Como se esperaba, debería decirse quizás. Él estaba, como antes, una cabeza por encima de otros actores de su generación. Aunque María por supuesto tenía la autoconfianza de que ella definitivamente no perdería contra él. Fue en este momento cuando el celular de María sonó. Quien llamaba era el presidente Chan. Buen trabajo con la filmación hoy, Momosaka-chan. ¿Te has acomodado? Sí, en este momento estoy relajándome en casa, en ese caso, ya has visto los comerciales. Acabo de verlos, de hecho, para ser franco, es una victoria avasallante para nosotros, no, probablemente, la sonrisa de Suearu le molestaba, pero no se factorizaría en una remontada. En realidad, la agencia tenía una ventaja de la mitad de los votos del contrincante. Un obvio resultado, ya que el producto de la agencia era mucho más completo. Un mocoso molesto, seguro, pero incluso ahora puedo confirmar que Maru-chan tiene estilo. Momosaka-chan, puedo confiarte la tarea de controlarlo, no, entiendo, para el presidente Chan, conseguir a Suearu ya era una conclusión anticipada. No poder controlarlo después de eso parecía preocuparlo más. Lo que le importaba a María era si Suearu sería capaz de trabajar. Todo lo que se interponga en su camino, ella debería eliminarlo. Si él entraba en una disputa con el presidente Chan, ella lo apaciguará. Esta vez quería usar su propia voluntad para hacer que Suearu trabaje más, hasta que él pueda hacerlo hasta quedar satisfecho. Eso es lo que María consideraba que significaba pagarle a Suearu. Rezo por el éxito de Suearu Oni-chan desde el fondo de mi corazón, así que no haré nada más que mi mejor esfuerzo para asegurarme de que consiga mucho trabajo. Bien, entonces, la llamada terminó. Arbitrariamente, como siempre. María, no vas a votar. ¿Por cuál lado quieres votar tú, One-chan? Está bien, sí, elijo el lado que me guste, Sipe. No necesitas mostrar favoritismo por mí, ¿sabes? Ante eso, Eri habló directamente. En ese caso, votaré por Suearu-kun, supongo. Quiero ver qué hacen esos niños un poco más. Los ojos de María se abrieron grandes. Eso es un poco sorprendente, ¿lo es? Después de todo, quiero decir, el tuyo fue bastante ordinario, María, la típica clase de comercial que ves todo el tiempo. Una historia de amor hace que el corazón palpite, por supuesto, pero es demasiado directo. Excepto por ti, no hubo otro actor que me llame particularmente la atención. ¿Cómo quiero ver qué van a hacer esos estudiantes de preparatoria de la vida real después de esto? Voy a darle mi voto a ellos como muestra de apoyo, eso es lo que pienso, ya veo, así que esa forma de pensamiento también existe. Desde la perspectiva de una persona mayor, quizás sea más fácil observar y situarse detrás de un conjunto de jóvenes chicos y chicas de preparatoria, libre de la incómoda intervención del romance. ¿Era esto a lo que apuntaban? Si era así,
Se desviaba de la temática de atraer gente joven. Con la discrepancia de la vida real en número de votos, María comprendía el objetivo, pero el resultado era un poco escaso. En ese caso, era así como realmente terminará, con una victoria para la agencia. Dentro de la mente de María se encontraba la sonrisa de Suearu al final del comercial. María abruptamente tomó su teléfono e hizo una llamada. Oh, ¿qué pasa, Momo? Suearu atendió de inmediato. Pero por alguna razón, el fondo sonaba ruidoso. Sonaba como si hubiera un montón de gente reunida, pero de alguna forma parecía como si estuvieran en medio de una calle. Suearu Oni-chan, ¿en dónde estás ahora? ¿Quién? ¿Yo? Jejeje, eso es un secreto, la típica manera de hablar con rodeos de Suearu, sumado a su arrogante sonrisa en el comercial, provocó enormemente la curiosidad de María. ¿Qué estás haciendo? Está relacionado con el comercial, oye, Suearu. Hemos terminado los preparativos. La voz que ella pudo escuchar en el fondo era de Tetsuiko. ¿Preparativos? Esta conmoción era. ¿Acaso estaban filmando? Cuando los comerciales ya habían sido hechos públicos. Perdón, Momo. Estoy un poco ocupado, así que voy a tener que cortar. Suearu Oni-chan, María le exclamó a Suearu como si estuviera jalando físicamente su mano. ¿Viste mi comercial? ¿Cómo estuve? Suearu pareció reír. Desde el teléfono inmediatamente sonó una voz alegre. Te has convertido en una buena actriz, ¿eh? Si me muestras algo así, no hay forma de que vaya a perder tampoco. ¿No has aceptado que perdiste? Por supuesto que no. Te demostraré, como es mi máximo poder. Ahora, en ese momento, la llamada se cortó repentinamente. Cuando María trató de comunicarse de nuevo, el teléfono del otro lado se había apagado. Esto no acabó todavía. Suearu Oni-chan sigue haciendo algo. El corazón de María saltó. Es cierto. Fue Suearu Oni-chan quien me había enseñado la importancia de ponerse de pie y enfrentar las cosas con toda tu fuerza. Era imposible que las cosas pudieran terminar solo con ese comercial. Los intensos latidos de un primer amor revivido abrumaron el pecho de María. Luces brillantes destellaron enfrente de sus ojos. Ah, Suearu Oni-chan ha regresado. Asterisco. Oye, Suearu. No significa que pueda soltar la lengua solo porque se trate de María-chan, ¿sabes? Tetsuiko arrebató mi teléfono y lo apagó. Le expliqué que no había tenido esa intención, pero con un sí, Tetsuiko me ignoró por completo. Me lanzó mi teléfono de vuelta. Recibí un mensaje de Ma-chan de Acid Snake. Dijo que en términos de tiempo tiene que resolverse en un instante o estaremos en problemas o, apuesto que sí. Está bien, justo acabo de entusiasmarme, a juzgar por tus ojos, supongo que el interruptor está encendido, era tal y como dijo. El primer interruptor ya se había encendido. En este momento yo era un superhéroe. Fuegos artificiales estaban sonando dentro de mi cabeza. Cuando me encontraba en este estado no tenía nada que temer. Maru-san, es hora. Si fueras tan amable, cierto, conforme me levantaba cuando me llamó, fui abruptamente atacado por un mareo. Ah, cuidado, Haru, Kuroa me sostuvo frenéticamente. Gracias a ella no llegué a caerme. Haru, ¿te encuentras bien? Escucha, voy a traer algo de gelatina ahora mismo, así que come un poco, ¿ok? No has estado comiendo mucho realmente, era cierto que tenía hambre. Por una semana había renunciado a los carbohidratos y consumido tan poco como fue posible. Cuando me miré en el espejo un poco más temprano, vi ojos rojos, mejillas hundidas, claramente una persona peligrosa devolviéndome la mirada. Pero que así sea, ya que en este momento había entrado completamente en mi rol. Habiendo hecho todo esto, seguramente podía decirse que había dado todo de mí. Gracias, Kuro, pero estoy bien. Cuando esto termine iré a comer un montón, ¿qué voy a hacer contigo? El Boo de Kuroa había aparecido, prueba de su aceptación. Di un paso al frente otra vez, pero aún permanecía algo de mareo. Entonces fui golpeado. Sin restricciones en la espalda. Oh. Oye, Tetsuiko. ¿Qué crees que haces? Dijiste que a partir de este punto ibas a resolver las cosas, pero esa caminata no va a funcionar, ¿o sí? Pensé que necesitabas algo de motivación, TSK, como digas, tonto, cuento contigo, déjamelo a mí. El dolor se expandió, regresando mi inestable andar de vuelta a la normalidad. Con mis piernas revitalizadas llegué al centro del escenario. Me encontraba en la azotea de un edificio. Un lugar que normalmente estaba vacío y desierto, una extensión de concreto puro. Ahora brillaban luces sobre el mismo, sin embargo, convirtiéndolo en un tipo de escenario. La atmósfera era tensa. Todos en el staff sabían que esto era una competencia que se decidirá en un instante. Ánimo y ansiedad deambulaban dentro de todos nosotros, el fracaso no era una opción. Suu-chan, de pie encarándome, estaba Shirokusa. Esta era su primera toma actuando, pero lucía más confiada de lo que anticipé. Shiro, ¿te encuentras bien? Estás nerviosa, lo estoy, pero, más que eso, estoy emocionada.
Nunca en mis sueños más salvajes imaginé que podría actuar junto a ti, Su-chan. Ya veo, una señal llegó de parte del director. Una competencia que se decidirá en un instante. No quería tener ningún arrepentimiento. Por lo tanto daré todo de mí. Haré todo lo que pueda, todo en este momento. Al tiempo que pensaba eso encendí un interruptor en mi cabeza, poniendo en marcha mi segunda transformación. Y entonces me convertí en una persona diferente. Asterisco. Mientras que la votación en el primer día había tenido puntos de acá para allá, había sido una victoria avasallante para el lado de la agencia. En el segundo día la brecha se había agrandado todavía más, con la agencia ganando más de 2 veces los votos. Fue conforme las cosas empezaron a sentirse un poco unilaterales el lunes, 2 de octubre, el tercer y último día de votación, cuando las noticias llegaron a oídos de María. Ahora les traemos la noticia de que, por primera vez en 6 años, Acid Snake ha colaborado con Maru-chan en el video musical de su canción más reciente. Ese día, habiendo escuchado esas palabras en el canal de las noticias por la mañana que ella estaba viendo con su hermana mayor, María se congeló en el proceso de llevarse el yogur a la boca. Nos hemos enterado de que Maru-chan ocupará el rol protagonista en el video musical de Acid Snake para su nueva canción Narcolepsia, que se lanza hoy. Maru-chan está compitiendo actualmente en el concurso comercial de la bebida energizante Aquaman, y los miembros de la Alianza Ultramarina, con los que actuó también ocupan papeles en el videoclip. Las habilidades para la actuación de la novelista Kachi Shirokusa-san, y de la amiga de la infancia de Maru-chan, Shida Kuroa-san, también han llamado la atención. ¿María, sabía sobre esto? No. Pero pronto se dio cuenta de que filmar 2 días antes había sido con este propósito. María inmediatamente procedió a reunir información en Internet. La reinstitución de una sociedad la cual en el pasado había creado un fenómeno social, era una novedad con interés más que suficiente para mostrarla en la portada de los sitios de noticias. ¿Acaso están tratando de promocionar su comercial haciendo otro trabajo? Ese pensamiento cruzó momentáneamente la mente de María antes de que recordara su conversación con Shirokusa. Asumiendo que Momosaka-san va a ser la protagonista del comercial de la agencia, sería una abrumadora desventajada para nosotros si él mismo fuera, por ejemplo, a ser anunciado en televisión en vivo. Ya veo. En ese caso, mientras que esta competencia comercial no impide que los actores involucrados hagan su trabajo, prohibiremos que mencionen cosas relacionadas a los comerciales mientras estén en la labor. ¿Estaría de acuerdo con eso, Sun-san? Ya veo. Se había decidido que la competencia comercial no impediría que los actores involucrados cumplan con su trabajo. Para Suearu y compañía, los miembros de la Alianza Ultramarina solo estaban trabajando en un video musical, no publicitando su comercial. El medio simplemente había enlazado y presentado ambas cosas juntas por su propia cuenta. Shirokusa-san, así que fue desde ese punto que comenzaste a visualizar este desarrollo. Con eso establecido, María de repente tuvo interés en el contenido del video. Habiendo buscado, se encontró con que el videoclip ya había sido subido a YouTube. Por ahora mirémoslo, María. Sí, One-chan. María entonces presionó el botón play del video musical. Asterisco. El video musical empezaba con un primer plano de la sonrisa de Suearu. Eso claramente enfatizaba que era una continuación del comercial. Conforme Suearu se despedía de la vida tan llena de juventud, era torturado por un desorden del sueño. Después de despertar de repente en medio de la noche, se topó con una leyenda urbana sobre cierto cuchillo en Internet. Se decía que el cuchillo era un objeto especial que hacía que su portador escuche voces que lo instaban a matar. Durante el día, Suearu fue atacado por una intensa necesidad de dormir. El límite entre la ilusión y la realidad comenzó a volverse confuso. Mientras era atormentado un día por una ensoñación, Suearu tomó un cuchillo plegable, el cuchillo de la leyenda urbana. La voz desdeñosa que oía desde alguna parte. El olor de la sangre flotando en el aire. Mi corazón está muriendo del cansancio. El canto y la letra seguía la espiral en caída de Suearu. Habiendo sentido su extraña transformación, Kuroa fue a la casa de Suearu. A su preocupada amiga de la infancia, Suearu brutalmente asesinó. ¿Qué estoy haciendo? Ir a donde está mi voluntad. Todo lo que oigo es la necesidad de matar. El siguiente en llegar a su casa fue su amigo Tetsuhiko. Suearu, quien lo invitó, le mostró el cadáver de Kuroa. Entonces aprovechó la oportunidad para clavar el cuchillo sobre Tetsuhiko mientras éste yacía perplejo por el cadáver. Suearu escapó de su casa. Su descenso hacia la locura se aceleraba. Mientras tanto, cuestionada por la policía acerca de los crímenes, la amante de Suearu, Shirokusa, empezó a investigar el cuchillo. Escribió los resultados de su investigación en una carta, la guardó en el pecho de su ropa, y fue a buscar a Suearu. Los dos se reunieron en la ciudad por la noche. En la nostálgica azotea de un edificio donde habían alzado la vista hacia las estrellas juntos. Shirokusa derramaba lágrimas conforme intentaba dirigirse a Suearu. Quizás debido a eso la luz había regresado a los ojos de Suearu. Shirokusa sonrió, y luego corrió hacia él. Sin embargo, Suearu atravesó el corazón de Shirokusa con el cuchillo. No hubo dudas ni vacilación. El corazón de Suearu disfrutó el crimen de apuñalar a su amante.
De la Siracusa sin vida cayó la carta. Suearu la tomó tranquilamente y empezó a leerla. En ella estaba escrito que luego de buscar el origen del cuchillo que Suearu había recuperado, resultó ser nada más que un cuchillo plegable ordinario. El cuchillo simplemente había sido descartado por coincidencia. Sin embargo, había servido como estímulo para la leyenda urbana y la ensoñación de Suearu mezclándose entre sí, ocasionando que caiga en la locura. Todo había sido un fenómeno desafortunado creado por la intersección de una enfermedad, una leyenda urbana y pura coincidencia, explicado en términos certeros dentro de la carta. Sí, todo había sido una ilusión creada por la narcolepsia. ¡Ah! En el silencio posterior al final de la canción, Suearu yacía al borde del edificio y gritó con desesperanza. Luego miró atrás por un instante, perdón. Y se disculpó con su amante Siracusa, antes de saltar del edificio. Asterisco. Esto es. María no podía dejar de temblar. Un sketch de tono demencial, que Suearu había interpretado a la perfección. En verdad era ese Suearu-kun, Eri susurró. Estuvo completamente distinto, ¿no? El personaje de Suearu-kun lucía tan estúpido en el comercial, pero también puede hacer este tipo de personaje. Fue como, muy aterrador, pero también súper electrizante. Ese niño siempre fue así de genial. Fue extrañamente sexy e hizo palpitar mi corazón. Entiendo, fue lo primero que cruzó por la mente de María conforme observaba el vídeo musical. Suearu podía interpretar cualquier rol, pero su mayor fortaleza estaba en iluminar una brecha. En su obra más exitosa, Niño Estrella, él se había vuelto enormemente popular por mostrar la maduración de un joven sin remedio hasta convertirse eventualmente en una persona admirable. Durante el comercial, Suearu había interpretado a un persona idiota. Luego, sin pausar, se había convertido en un demonio homicida en el vídeo musical. Esa brecha era algo increíble de contemplar. Sí que lo has logrado. Siracusa-san. En todo caso, esto probaba su obsesión con Suearu. Sí, María lo entendió muy bien. De esta forma María también pudo ver el significado del comercial con otros ojos. Era algo pensado para estar conectado al videoclip. En ese caso no había ningún problema incluso con que haya demasiada información, porque cuando el asunto del vídeo musical saliera, los medios proveerán comentarios acerca del comercial de todas formas. Era un mecanismo que permitía a los espectadores digerir incluso un exceso de información. Después de ver el vídeo musical, definitivamente querrán hacer lo mismo con el comercial otra vez. Entonces sentirán alivio al ver a los 4 estudiantes disfrutando de su juventud, y esperarán a que las relaciones entre ellos continúen. Naturalmente. En este momento eran las 8 de la mañana del 2 de octubre. Faltaban 16 horas hasta el final de la votación, no quedaba tiempo para hacer algo nuevo. María, tu teléfono está sonando, ¿sabes? Era una llamada del presidente Chan. Fastidiada, María lanzó el teléfono sobre el sofá. ¿Estás segura? María. Perdón, One-chan. Déjame pensar un poco. Los intensos latidos en su pecho no se detenían. Con estos sentimientos dentro de ella, quería volver a ver el vídeo sin más demora. El vídeo musical se reproducía. La batería, la guitarra y el bajo sonaban con un ritmo intenso. La disonancia que se unía ocasionalmente amplificaba las expresiones trastornadas de Suearu. Impresionante, María dijo involuntariamente. Cuanto más veía, más se entusiasmaba. Era satisfacción repleta con suficiente locura para hacerla cubrirse los ojos, pero estaba acompañado por un descaro y sensualidad que la atraía al mismo tiempo. Yo también puedo hacer esto, era un hábito entre los actores preguntarse inconscientemente si también podían interpretar un papel difícil después de ver a alguien más hacerlo. Yo también puedo lograr este tipo de locura. Era lo que María quería decir, pero era difícil. Si ella lo intentaba, algo de inocencia y ternura probablemente siga permaneciendo. Incluso si ambos aspectos fueran a ser artísticamente borrados usando maquillaje, probablemente, no, un ápice de astucia probablemente permanezca allí. También sería difícil si alguien le pidiera que interprete el tipo de actuación estúpida que Suearu había hecho en el comercial. Increíble. Suearu Oni-chan es tan increíble como lo era antes, la amplitud de la brecha entre esos dos roles era simplemente demasiado grande. Cuanto más veía a María, más era atrapada. Su corazón palpitaba con solo mirar. Como esperaba, no se había atenuado en absoluto. Ese reluciente talento de Suearu en el presente seguía resplandeciendo con más brillo que nunca. Increíble. Increíble. Suearu Oni-chan. Esto ni siquiera yo puedo hacerlo. Suearu Oni-chan, aún no te he alcanzado, pero era precisamente por eso, que, puedo seguirte de nuevo. Ya no estoy más sola. No estoy sola. Porque enfrente de mí, estás tú. Suearu Oni-chan, María, notó el pañuelo que le había alcanzado. De sus ojos caían grandes lágrimas. Bien por ti, Sí. En este punto, ya conocía el resultado de la competencia sin siquiera tener que echar un vistazo. Asterisco. Era martes después de clases, el 3 de octubre. El día posterior a que la votación de los comerciales había concluido.
En el salón de reuniones 3, el cual se había convertido en el salón del Club para la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento, también conocida como la Alianza Ultramarina, Tetsuiko se dirigió a Suearu, Kuroa y Shirokusa y propuso un brindis. Estoy seguro de que todos ya lo saben, pero, con una diferencia mucho más grande que el número total de votos de nuestros competidores, o sí, la competencia comercial concluyó en una victoria total para nosotros. Toma eso, presidente de mierda. De acuerdo, salud. Salud. Brindaron con bebidas energizantes a Kwame. Para conmemorar la victoria, más temprano el padre de Shirokusa había, por el momento dijo él, traído una caja de cartón que contenía 24 botellas de 500 mililitros de bebida energizante, había 20 cajas en total. A cada uno de los 4 miembros se le regalaba un año de bebidas energizantes. Habiendo preguntado, aparentemente eran libres de hacer lo que quisieran con las 3 botellas por día multiplicadas por 365 días multiplicado por 4 personas. Esto no me hace feliz en absoluto. Es imposible que terminemos de beber todo esto. Es por esto que los ricos no tienen remedio. Pero bueno, los clubes deportivos probablemente quieran algunas, por lo que quizás puedan usarse como moneda de regateo. O eso pensaba Tetsuiko antes de que. Cierto, aquí están los Oaji 20 que todos ordenaron. Rena llegó volando al salón con ambos brazos sosteniendo bolsas de compras. Dentro de las bolsas había una gran cantidad de Oaji. Había 20 en total, 10 de harina de soja y otros 10 de frijoles rojos. Oh, he estado esperando esto, Rena. Solo dejaré el recibo aquí, y espero con ansias a que todos vuelvan a necesitarme otra vez en el futuro. Habiendo dicho eso, Rena se retiró sin demora. 20 bolas de arroz cubiertas de frijoles rojos endulzados, harina de soja o sésamo. Suearu extendió sus brazos como para saquear, y empezó a comer la gran cantidad de Oaji por el cual tenía un apetito insaciable. Delicioso, oh. En serio, arriba los carbohidratos, bien por ti, Suu-chan. No pudiste comer por mucho tiempo, después de todo, Shirokusa estaba de buen humor. Su perfil casi no tenía nada de su típica indiferencia conforme sonreía mirando la figura de Suearu comiendo. Bueno, tanto en el comercial como para el videoclip ella había logrado tener a Suearu como el protagonista en un guión de su propia creación, y había logrado la victoria además de cumplir su sueño, e incluso astutamente logró interpretar el papel de su amante en lo segundo. ¿Cómo podría no estar de buen ánimo? Oh, no has comido nada más que carbohidratos desde esta mañana, ¿sabes? One-chan no puede evitar preocuparse un poco, sermoneó Kuroa, pero ella también lucía de buen humor. Pero que Tetsuiko invite a comer es como decir que nevará mañana, ¿sabes? Nunca dije que lo haría. Tetsuiko echó una mirada de reojo al rostro desconcertado de Suearu mientras revisaba el precio indicado en el recibo que trajo Rena. Dije que iba a preparar comida y bebidas, pero nunca dije que iba a pagar. El arreglo es que le envíe los recibos al padre de Kachi y todo se resolverá luego. Una invitación para nosotros porque ganamos la competencia comercial, aparentemente, ya veo, parece que estará soleado mañana. Mientras revisaba el pronóstico del clima en su teléfono, Suearu se llevó más Oaji a la boca. En esta competencia comercial Shirokusa había sido sin dudas la jugadora más valiosa, debido a su plan propuesto de 2 partes y el contraste creado entre el comercial y el vídeo musical, pero si hubiera un premio para el espíritu de lucha habría ido para Suearu. La parte del comercial se había resuelto bastante rápido porque los miembros requeridos ya estaban todos presentes y la filmación pudo hacer en la escuela. El problema había sido el vídeo musical, y después de contactarlos a través del padre de Shirokusa, Tetsuiko junto a Suearu habían conducido las negociaciones directas con Acid Snake. El último aceptó la imposible agenda por un deseo compartido de popularidad, pero como parte de lo que podría haberse llamado trabajo real, Suearu había renunciado a los carbohidratos. Si sobre esto se va a tratar el videoclip, entonces será absolutamente mejor si me exijo a mí mismo hasta que mis mejillas empiecen a hundirse. Al escuchar esas palabras Tetsuiko recordó que Suearu había sido un profesional después de todo, pero se abstuvo de decirlo porque hubiera sido irritante meterse en la cabeza de Suearu. Con la asistencia de la familia Sida, Suearu había ayunado lo suficiente para pulir su espíritu, y para el día de la filmación del vídeo musical él se encontraba invadido por la locura. El plan de Shirokusa le debía todo a la existencia de Suearu, puesto que por más brillante que fuera la estrategia no podría haber ganado sin él. Habían podido ganar porque los dos estaban juntos. No había dudas de eso. Bueno, con respecto al ayuno, incluso yo pienso que lo hiciste bien. Es bastante raro que tú elogies, Tetsuiko, ¿cómo te atreves a hacer algo tan insensato, No estaba siendo insensato. Fui con todo porque quería divertirme. En primer lugar, ¿no se supone que la Alianza Ultramarina es una alianza para todas las personas que quieren divertirse? En ese caso, es natural que de todo de mí, ¿cierto? Fue divertido porque hice mi mejor esfuerzo, no, esa era verdaderamente la mentalidad de un idiota. Pero era precisamente porque era un idiota, que podía ir al grano y captar la verdadera esencia de las cosas.
¿Eres tonto o qué? Eres la persona de la que no quiero oír eso, maldito, eso debería decirlo yo. Conforme la disputa estallaba, Shirokusa habló mientras echaba un vistazo a la pantalla de su teléfono. Antes se había asustado por las peleas entre los chicos, pero ahora parecía no darle importancia en absoluto. Kai-kun, ¿se han recolectado todos los recibos, HM? Sí, el de Rena fue el último. Papá dice que va a volver a casa ya que terminó de hablar con el director. Las bebidas también han sido cargadas en la tienda, aparentemente. Ok. ¿En dónde está tu papá ahora? En la entrada de la escuela, dijo. Entendido. Tetsuiko salió del salón del club dejando a Sueharu y compañía. Cuando llegó a la entrada de la escuela, de pie allí con su brazo encima de un automóvil negro se encontraba el padre de Shirokusa, Soichiro, vestido de forma inmaculada con un traje. Era como ver una revista de moda dirigida a hombres de mediana edad. Perdón, lo hice esperar, solo tú. La extraña pausa molestó a Tetsuiko, pero simplemente lo dejó pasar. Bueno, el dinero no es algo que deba entregarse enfrente de una multitud. Quizás podríamos hacer esto dentro del auto. Claro, Tetsuiko sintió que había algo de lo que Soichiro quería hablar. Cuando Tetsuiko entregó los recibos después de subirse al asiento de pasajeros, del lado del conductor Soichiro sacó y le entregó un caramelo duro. Siempre he tenido de estos conmigo desde que dejé de fumar. Bueno, lo aceptaré entonces. El gusto a frutilla invadió su boca. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? No soy un sujeto particularmente paciente, entenderías a lo que me refiero si dijera que he descubierto más o menos acerca de tus circunstancias. Tetsuiko aplastó el caramelo duro dentro de su boca con sus molares. Por esto es que no me agrada la gente rica, la Alianza Ultramarina, y luego el canal ultramarino. ¿Qué planeas hacer con ellos de ahora en adelante? ¿Pretendes usarlos como herramientas para vengarte de Ardishan, tu padre, quizás? Te acercaste a Maruchan porque era la estrella más grande de la agencia a la que está conectado el padre al que odias. Tetsuiko suspiró profundamente. Sí, esa era la razón. Era por eso que odiaba con pasión a los ricos. Después de una amplia conversación, Tetsuiko desocupó el asiento de pasajeros del auto. Bien, entonces contaré con su apoyo para la Alianza Ultramarina. Sí, me encargaré de todos los asuntos legales e impositivos. Solo que, me sorprendí un poco, ¿sobre qué? Que estabas más alterado sobre tu relación con ese niño que sobre tu padre. Tetsuiko simuló un suspiro muy ostentosamente. Mire, voy a enfadarme en serio, ¿ok? Oh, perdón. No, no quise decir nada negativo con eso. No tendría intenciones de apoyarte, de lo contrario, si solo estuvieras motivado por la venganza, es eso todo lo que quería decir. En pos de disculparme, déjame saber si tienes algún pedido. ¿Hay algo que pueda hacer? En ese caso, hay una cosa. Tengo esta junior llamada Asahi Rena, verá, ¿podría permitirle trabajar en alguna parte con la Alianza Ultramarina? A un nivel donde no afecte a su vida escolar, por supuesto. Y además me gustaría que le dé una cantidad razonable de compensación regularmente. Entonces descubriste por tu cuenta que ella es tu hermana de una madre distinta, TSH, así que había investigado tan profundo. Tetsuiko se arrancaba la cabeza. Bueno, sí. Puede que el corazón de mi madre esté roto, pero ella ya era adinerada desde el principio por lo que pudimos arreglárnoslas. Pero la familia de esa niña es pobre, así que, entendido. No tengo razón para negarme. De hecho estoy encantado de que hagas este tipo de sugerencia. ¿Qué diablos? ¿Acaso todos los ricos son seres que aman forzar su agresiva intromisión sobre los demás, como Senpai X, o también Senpai X? Como cierta persona junior, Soichiro era un adulto de todas formas. Él había dominado la sonrisa vanidosa llena de autosuficiencia. No cuente nada, por cierto. Rena no sabe que soy su hermano mayor. Después de todo, si tú lo dices, y en el mismo sentido, Sida-chan es la más desconfiada entre nosotros, por favor tenga mucho cuidado enfrente de ella. En verdad, los ojos de Soichiro se abrieron grandes. Hay muchos que no saben cuán aterradora puede ser, pensó Tetsuiko. Esa chica no era una persona ordinaria. Si lo fuera, habría perdido por completo al ser rechazada después de confesarse como amiga de la infancia. Como mínimo su hija no ganará tan fácilmente. Está bien. Para mí, lo que quiero hacer es darle a mi hija Ciro el regalo de la mejor juventud que pueda tener. Pienso que sería un obsequio mucho más espléndido que dejarle una fortuna. Esa es, al final del día, la única razón por la que les estoy asistiendo a todos. Entonces el conflicto amoroso también era una parte de la adolescencia, ¿eh? Los buenos eran verdaderamente irredimibles. Esto es lo que llaman ser un padre complaciente, ¿sabe? O tal vez un padre bobalicón, Tetsuiko dijo sarcásticamente, pero en todo caso Soichiro respondió con orgullo. ¿No lo sabes? Todos los padres son idiotas. Nos vemos, Soichiro dijo conforme presionaba el acelerador y se iba. Tetsuiko pateó una piedra cercana con tanta fuerza como pudo. Es por esto que odio a los adultos, qué coincidencia. A mí tampoco me agradan mucho, particularmente, tan pronto como ese problemático adulto finalmente había desaparecido, desde alguna parte, habiendo observado quien sabía cuánto de su encuentro, cierto adinerado senpai.
X, quien amaba forzar su agresiva intromisión sobre los demás, apareció a un lado como si fuera lo más natural del mundo. Lo siento. ¿Quién eres? Me asusté mucho al hablarme de repente alguien que no reconozco. Llamaré a la policía, ¿sabes? Tu mal humor tiene que ser un récord Guinness. Claro, llama a la policía, ¿por qué no? No me molestaría particularmente que lo hagas, después de todo. Estaba siendo sarcástico, ¿sabes? Respondí sabiendo eso, por supuesto. Tetsuiko chasqueó la lengua. Este comportamiento demasiado casual, era este hombre conocido como Abe que no le agradaba. En ese caso, gracias por todo el duro trabajo, como siempre. Expresó Tetsuiko conforme trataba de regresar al salón del club, pero Abe inmediatamente se puso a su lado. ¿Te molestaría unirte a mí para una corta charla quizás? Hay algo que quiero preguntar. No hay nada que yo quiera preguntar. No es como si yo no tuviera nada que ver con lo que sucedió esta ocasión, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, fui yo quien le mostró el camino a Soichiro Ojisan hasta tu salón del club, y también lo llevé a la oficina del director después. Oh, bueno, gracias por eso. Pero sigue pareciéndome que tú prácticamente no tuviste nada que ver. Más allá de eso, estuve preparado para rescatar a cualquier miembro de la Alianza Ultramarina, si le sucedieran cosas durante la competencia comercial o después. Bueno, solo por si acaso, de todas formas. Tetsuiko se detuvo. Actualmente se encontraban en un sendero que los llevaba atrás del anexo donde se encontraba la sala de profesores, que también funcionaba como un atajo al gimnasio y al salón del club. Por esa razón prácticamente nadie venía por aquí y por lo tanto era un lugar acorde para tener una conversación. Así que Abe había sentido el peligro que representaba Ardis-chan, y entonces actuó para asegurar la paridad de la competencia o evitar que suceda algo deshonesto. Si unos rufianes hubieran atacado a Suearu dejándolo incapacitado para aparecer en el comercial, por ejemplo, el juego se habría acabado. También había existido la posibilidad de que Suearu tuviera que trabajar hasta los huesos si hubieran perdido la competencia comercial. Abe aparentemente se había preparado para asistir como una tercera parte por si cosas como esas ocurrían. Tetsuiko suspiró una vez más, apoyado contra el edificio escolar, luego flexionó una de sus piernas. ¿Quién te lo pidió? Nadie, pero escuché de Shirokusa-chan un resumen de lo que sucedió esta vez. Solo por si acaso, actué de forma que mi padre haría algo si las cosas se ponían difíciles. El padre de Abe era un famoso actor que en el mundo del entretenimiento sin dudas poseía una gran cantidad de influencia. Fue inteligente de tu parte hacer personalmente algo que no te otorgaría ningún reconocimiento, mucho menos algún beneficio. No pienso que hayas sufrido una derrota. Después de todo, quiero ver más del trabajo de Maru-kun. Escuché sobre eso la vez anterior, así que pasaré, en verdad, sin importar qué ocurrencia sarcástica Tetsuiko lanzara. Abe seguía sonriendo. Tetsuiko odiaba lidiar con este tipo de personas porque le hacían sentirse estúpido por ser sarcástico. Entonces, ¿eso es todo de lo que querías hablar? No, este punto es donde comienza la verdadera conversación. He oído la historia general. De parte de Shirokusa-chan y Soichiro Ojisan, pero verás, hay algo que quiero preguntarte a ti, una parte interesada. Bueno, si es algo que puedo responder brevemente, ¿te importaría decirme quién ganó o perdió de los personajes principales? Desde tu punto de vista, por supuesto, este pedazo de mierda de senpai había observado claramente con más que un poco de diversión los eventos que se habían desarrollado esta vez. No había dudas de cómo había estado del lado espectador, había podido divertirse sin reservas. Tetsuiko le devolvió la pregunta mientras chasqueaba la lengua. ¿Qué crees tú, senpai? Siento que es una completa victoria para Maru-kun y Shirokusa-chan tal vez. En el transcurso de este evento ambos han incrementado enormemente su valor. Se supo que Maru-kun aún puede pasar por profesional, mientras que Shirokusa-chan ha probado que por dentro y por afuera tiene talento no solo para ser novelista, sino también como organizadora. Bueno, no te equivocas. Por medio del comercial y el videoclip Suearu había elevado su valoración como actor. Puesto que ganar la competencia comercial también había evitado que su mala reputación se expanda, el Suearu del presente probablemente podría ingresar a cualquier agencia que desee. No había forma de las cosas terminen mal para él. Shirokusa también había logrado una victoria. Apropiarse de la confesión en el Festival de la Confesión había sido idea de Shirokusa, pero al final solo había estado involucrada en el planeamiento. Esta vez, sin embargo, todo desde el concepto hasta el guión podía decirse que eran productos del cerebro de Shirokusa. La competencia comercial había sido ganada por la producción de Shirokusa y la actuación de Suearu, por así decirlo, lo cual probablemente significa que el sueño que Shirokusa había tenido desde pequeña se había cumplido plenamente. Como resultado de eso, ella había estado con un increíble entusiasmo. Esta vez fue la derrota del presidente de mierda de la agencia. Mi impresión es que ninguno de los miembros de nuestra alianza perdió. Sin embargo, la mayor ganadora probablemente sea Sida-chan, seguida por mí. La mayor ganadora es Sida-san. Abe parecía no creerlo. Bueno, era natural tal vez, mirándolo desde afuera. Pero él se equivocaba. Ya que el tumulto de esta vez,
Casi todo había resultado como ella lo había previsto. Fue en ese día que Kuroa había detectado la relación que Tetsuiko tenía con Rena sobre la cual nadie sabía. Pienso que la forma en que te preocupas por ella es atípica de ti, Tetsuiko-kun. ¿Acaso es una pariente tuya, quizás? A juzgar por la distancia entre los dos, ¿se encuentra al nivel de una prima? Y encima de todo solo tú lo sabes mientras que ella no o algo así, eso es lo que siento. Fue verdaderamente aterrador que hubiera podido discernir tanto con solo verlos a Rena y a él juntos por primera vez. Pero Kuroa también había captado lo de Ardis-chan. Lo cual significa, Tetsuiko-kun, que en el mundo del entretenimiento, hay alguien a quien consideras un enemigo, ¿no? ¿No fue también por eso que te hiciste amigo de Haru? Dejando de lado eso, sé que los dos tienen mucha química, pero viendo cómo has estado actuando desde el principio y todo, Tetsuiko-kun, pensé que eso no era todo lo que había. Mientras que no fue capaz de percibir las relaciones específicas, Kuroa había logrado captar el panorama general. Y por ende, percibiendo que podrían tener una relación colaborativa esta vez, Kuroa había buscado la cooperación de Tetsuiko. Incapaz de ocultar todo, por supuesto, Tetsuiko le había contado simplemente a Kuroa que el presidente de la agencia de Suearu era un pedazo de basura y que era el enemigo. Ocultando el hecho de que el presidente era su padre, obviamente. El plan que Kuroa había mencionado luego de considerar lo anterior, era algo que hizo estremecer a Tetsuiko. En ese caso, más razón para que yo no quiera que Haru regrese al mundo del espectáculo. Planeo perder la memoria. Para empezar, de esta manera los problemas entre Haru y yo desaparecerán de forma acorde. Es sucio, Pero creo que es para mejor. Después de eso, mientras podamos evitar el regreso de Haru al mundo del espectáculo, yo podré manejar. En este momento Haru podría quedarle algo de trauma, pero si me vuelvo amnésica él definitivamente se preocupará y acortará la distancia entre nosotros. De esa forma con tiempo podré deshacerme de su trauma. También planeo acompañar a Haru en su visita a la agencia. Si el presidente es una escoria como tú dices, Tetsuiko-kun, entonces probablemente también me dirá algo horrendo a mí. Haru odia que le digan algo horrendo a alguien cercano, más que cuando se lo dicen a él. Entonces si soy atacada luego de perder la memoria, su regreso al mundo del espectáculo probablemente se cancelará. Todo eso había predicho Kuroa. Y al final, más o menos había marchado como dijo que marcharía. Y como Tetsuiko había dicho, absolutamente habría sido mucho mejor para ella reencarnar en otro mundo como estratega militar. Este era el sitio equivocado para que exprese sus talentos. Deberían haberse usado para salvar al mundo, y Tetsuiko sentía que estaban siendo desperdiciados para lograr que el chico que le gustaba la mire. No, quizás era precisamente porque quería que el chico que le gustaba la mire, que había puesto tanto esfuerzo para pensarlo. El primer amor era verdaderamente aterrorizante. Bueno, en otras palabras, en el momento que Sida-chan definió ganar como Suearu no yendo al mundo del espectáculo, ella ya había ganado por completo. Encima de eso Suearu aún no le pertenece a nadie, y ella se deshizo de la mayoría del trauma de Suearu durante el desafío de grabación del comercial, tanto que antes de que lo sepas ya volvieron a ser tan cercanos como lo eran como amigos de la infancia. Solo piénsalo, ¿ok? Después del Festival de la Confesión, Sida-chan estuvo en el sitio donde ni siquiera podía tocar o hablar con Suearu. Kachi estuvo tan increíblemente por delante, y aún así antes de que alguien se dé cuenta, ya son carne y uña otra vez. Sin importar cómo lo mires, esta es una inmensa victoria para Sida-chan. Ah, ya veo. Mientras que esta vez parece que el sueño de Shirokusa-chan se cumplió, en cualquier caso su amor ha dado un paso en la dirección opuesta. Con las manos en los bolsillos Tetsuiko alzó la vista al cielo azul. Todo lo que ha sucedido esta vez puede resumirse en un juego de la soga entre Suearu regresando al mundo del entretenimiento o no. La agencia y María a favor, Sida-chan y yo del lado en contra. Puedo decir esto mientras me río ahora que hemos ganado, pero fue nuestro lado el que estuvo bajo una abrumadora desventaja. Si Kachi hubiera estado indecisa y hubiera pasado para el otro lado, tengo la sensación de que 8 o 9 de 10 veces habríamos perdido. Ahora que lo mencionas, los ojos de Shirokusa-chan estaban brillando cuando mencionó de repente que parecía que su sueño del pasado iba a cumplirse. Podría ser. Probablemente resultado de mi propuesta para el canal ultramarino, supongo. Había reconocido que permanecer con nosotros era la mejor opción para cumplir su sueño. Solo que, bueno, las cosas se pusieron algo aterradoras cuando ese pedazo de basura de presidente la sacudió en la agencia. Pero al final ganamos. Probablemente hiciste esto sabiendo que retrasaría románticamente a Shirokusa-chan como resultado, ¿no? ¡Qué horrible persona eres! Bueno, hice equipo con Sida-chan esta vez porque nuestros intereses estaban alineados. Además, fue Kachi la que eligió. Conforme dijo Tetsuiko despreocupadamente, Abe se encogió de hombros. En solo que, tú sabes,
Tengo la sensación de que para Sida-chan, esto es una victoria mucho más grande que la que ella había esperado. ¿Cómo es eso? Tetsuiko pateó una roca que había estado junto a su pie. ¿Oíste que Suearu volcó vino sobre ese pedazo de mierda de presidente defendiendo a Sida-chan? No me quedó tan claro, pero hasta cierto punto. No es algo que yo sería capaz de hacer. ¡Qué admirable! Aunque esta persona respetaba muy claramente a Suearu mientras él mismo es un superhumano perfecto, ocasionalmente revelaba el sentido de inferioridad que sentía hacia él. ¿No crees entonces que, en cierto sentido, podría decirse que Suearu eligió a Sida-chan por encima del mundo del espectáculo? Ya veo, ciertamente tienes razón. Bueno, Sida-chan está muy feliz, por supuesto. Este es un hombre con talento para ser una estrella, descartando dinero, fama y admiración, para elegirla a ella. ¿Cómo no ponerse eufórica? Honestamente, ha estado de un humor tan excelente desde que empezó la competencia comercial que casi es aterrador. También pudo cuidarlo tan dulcemente mientras él hizo el ayuno. Bueno, está bien mientras ella no se deje llevar y caiga a un pozo, supongo. Tengo la sensación de que Maru-kun no lo pensó muy detenidamente. Oh, entonces si ves a Suearu bastante tranquilo, Bueno sí, ese sujeto probablemente no lo pensó. Solo digo pero, probablemente también habría reaccionado si Hachi era la persona ridiculizada. Lo mismo se aplica a María, o tal vez incluso a mí en ese sentido. Él es ese tipo de sujeto. Pienso que es muy admirable. Tetsuiko se encogió de hombros. Bueno, si vamos al caso, tal vez pueda mostrarte cómo esto también es una victoria gigante para mí. Hice que el mundo sepa sobre la Alianza Ultramarina, y el Canal Ultramarino, y aseguré la alineación de miembros que esperaba. Los esfuerzos de Suearu y Kachi harán correr la voz, y sin dudas recibiremos comisiones por varios trabajos en el futuro. Diré que lo hiciste bien. Bueno, gracias por eso. Más allá de eso, de los principales jugadores en el incidente de esta vez, también estaba María. Ahora que se menciona, ella había adoptado una posición peculiar de no hacer algo hostil, para alguien que se había convertido en adversaria en la competencia comercial. Con eso en mente, Tetsuiko podía ver que ella aparentemente no se había obsesionado con el resultado. En ese caso, ¿los desarrollos presentes podrían considerarse como una victoria para ella también? Los pensamientos de Tetsuiko iban por ese lado, hasta que sus ojos se posaron sobre una joven que de repente había aparecido atrás del gimnasio. Ah, allí estaré. Tetsuiko rió inadvertidamente. Uno podía discernirlo al ver esa expresión, que para ella, también fue una victoria gigante. Asterisco. Entonces, sin más demora, soy Momosaka María, y se ha decidido que me transferiré a esta escuela. Espero llevarme bien con todos. La aparición de la chica de tipo hermanita, perfecta y dulcemente sonriente en el salón del Club de la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento alias Alianza Ultramarina, ocasionó un congelamiento en un segundo. ¿Qué significa esto? Su-chan, Haru, explica, esperen un minuto. ¿Por qué me hablan como si yo tuviera la culpa? Quería enfatizar fuertemente que esta vez yo no había hecho nada malo. Apelé, negando con la cabeza de izquierda a derecha, hasta que María habló mientras lucía algo avergonzada con ambas manos cubriendo sus mejillas. Suearu Oni-chan dijo que me quería, así que, ok, lo entiendo, Momo. Ahora cállate. ¿Acaso esta chica era una assassin enviada para matarme? Con una sola oración había convertido la atmósfera en un infierno y me asusté a morir. Déjenme decirlo correctamente, le expliqué la situación a Kuroa y a Shirokusa sin prisas. En primer lugar, Momo vino a verme con el propósito de buscar mi ayuda, los ojos de Kuroa se entrecerraron. Sipe. Lo entendí cuando estuve escuchando aquella conversación sobre nosotros teniendo la competencia comercial. Que Momo estaba siendo lastimada por ese pedazo de basura de presidente y que quería ayuda. Por lo cual agregó la condición de que ella renunciaría a la agencia si nosotros ganábamos. Así fue la historia, ¿verdad, Momo? Eso es totalmente erróneo, mis pupilas se redujeron a puntos. Sun-san no me estaba molestando. Sun-san es capaz, pero es cierto que yo estaba tratando de renunciar a la agencia porque no teníamos buena química. Por lo que esto se convirtió en una buena oportunidad para irme y recibí ayuda. Espera, entonces no estabas buscando mi ayuda. Sí, estaba. Estaba, hambrienta de amor. Kuroa y Shirokusa dijeron al unísono. Diablos. Esos fueron los más muertos que oí. Yo, estaba sola, pero fui rescatada por el amor de Suearu Oni-chan. Ya veo. Haru, ¿a qué se refiere con amor, en verdad? Su-chan, ¿qué hiciste? Sentía que mi vida estaba en peligro. Las palpitaciones de mi corazón se intensificaban, y el sudor frío emanaba de mí sin cesar. No, juro que no hice esto por amor ni nada. ¿Estuviste dispuesto a ayudarme al punto de luchar con Sun-san? No.
Entonces tiene que ser amor, entonces esa clase de amor tiene que ser del tipo entre hermanos o algo así, declaré, y los ojos de Kuroa y Shirakusa instantáneamente se abrieron con asombro y sonrieron. ¿Qué demonios? Recuperaron el buen humor en un instante. Pero en serio, ¿qué estaba pasando? Pensaba que Kuroa y Shirakusa sentían algo de afecto hacia mí, ¿sabes? El único problema era que no sabía de qué variedad de afecto se trataba. Si eran sentimientos de romance los que tenían, entonces cómo las cosas terminaron conmigo siendo rechazado. Bueno, la Kuroa del presente había perdido la memoria, por lo que quizás ahora tenía genuinamente sentimientos románticos por mí. Pero si considero otra vez cómo había sido rechazado, quizás no será que piensa en mí como alguna clase de mascota favorita. Suearu Oniikan, ¿cómo pudiste? Cuando siento tantas cosas por ti. Con eso en mente, el afecto de María era muy directo, tal que podía discernir de qué tipo era sin dudarlo. Eso me hizo genuinamente feliz, pero... Perdón, Momo. Quizás eran porque la había cuidado durante tanto tiempo, pero al menos yo no tenía sentimientos románticos por ella en este momento. María era tan increíblemente linda. Esto se siente como cuando no podía ver a Kuroa como un interés romántico al principio porque se encontraba en la zona de amigos de la infancia. En ese sentido, no significaba eso que al igual que Kuroa, María también podría convertirse en un interés romántico si hubiera una chance para ello. No, no debo pensar en eso ahora. Cuando temeroso miré a María, lleno de remordimiento al ser incapaz de aceptar sus sentimientos, ella simplemente sonrió con un rostro completamente falto de melancolía. No me molesta, Suearu Oni-chan. Ahora mismo me siento bendecida con solo estar a tu lado. Después de todo, es por eso que decidí transferirme de escuela. Sin importar cómo la mires, María estaba comportándose de forma muy inconsciente. Afectadas por su resplandor, Kuroa y Shirakusa estaban perplejas. La verdad es que trabajar en el entretenimiento público ha consumido todo mi tiempo, por lo que no he podido tener una vida escolar apropiada en los últimos 6 años. Por eso pienso que esta es una gran oportunidad. Me faltará saber popular si no adquiero el tipo de experiencia por el que pasan todos, y además, más importante, siempre ansié tener una vida escolar excitante, quiero decir. Ya veo. Habiéndome arrebatado mi vida normal por la fuerza, yo entendía cuán importante era. Mientras que María también sentía la importancia de su vida normal, no había tenido la oportunidad de regresar a ella. Entonces había decidido ahora apoyarse en mí como su hermano mayor, y transferirse a esta escuela con el propósito de experimentar la preciosidad de tener una vida normal. Al mismo tiempo, pensaba que María fue sabia. Lo que estaba haciendo no era fácil. Por lo cual pensaba que quería apoyarla con todo lo que tengo. Entiendo, Momo. Me alegra que hayas venido. Eres bienvenida aquí, gracias, Suearu Oni-chan. María aceptó la mano que le ofrecí. Una linda kawaii había llegado. Ahora el sentimiento de ser formalmente aceptada debería haberle llegado. María abruptamente giró e hizo reverencias para Kuroa y Shirakusa. Oh, pero chicos, naturalmente también me uniré a la Alianza Ultramarina. Suearu Oni-chan y yo, los dos marcando el camino, con un actor y una actriz tan maravillosos. Una película de bajo presupuesto no será suficiente. Jeje, ahora somos invencibles. Tenía sus partes tiernas, ¿no? María ciertamente tenía habilidad y popularidad, y en lo que concernía a su espíritu de lucha no había nada de qué quejarse. Uno podría pagar un ojo de la cara para tenerla. Ah, pero sabes, ¿no crees que sería demasiado llamativo si tú y yo formamos equipo juntos? El presidente no vendrá y tratará de atacarnos o algo, probablemente lo hará. ¿Cómo puedes decir eso con tanta tranquilidad, Momo? Esto era muy malo, ¿no? Éramos simples estudiantes de preparatoria, contra un presidente. Las chances estaban en nuestra contra. Porque por el momento, le he dado una advertencia. De acuerdo a María, había sucedido algo así. María había renunciado a la agencia como estaba estipulado, y fue a despedirse. Cuando lo hizo, Momosaka-chan, no tengo alternativa porque esta fue una condición, pero sería mejor que te prepares para ser mi enemiga de ahora en más. ¿Te importaría decirle lo mismo a aquellos pedazos de chatarra? Algo a tal efecto se había dicho aparentemente. Como resultado, María supuestamente respondió. Oh, definitivamente lo haré, pero en ese caso déjeme decir una cosa. Si nos desafía a una pelea justa aceptaremos alegremente, pero si comienza a atacarnos con un comportamiento cobarde que va en contra de la ley, entonces yo lo aplastaré con todo el poder y los contactos que he acumulado hasta ahora. Por favor, prepárese. Le hablé a María con una inmensa sonrisa en mi rostro. ¿Por qué le dijiste que podía desafiarnos? ¿No fue eso súper provocador, eh? Después de todo, es mucho más excitante cuando tienes un rival, ¿cierto? Desde ese ángulo María parecía como una auténtica adicta. Tenía una mentalidad combativa, o una afición por querer conocer otras personas fuertes o algo así. Bueno, en cualquier caso al menos nos había hecho el favor de advertirle al presidente sobre usar medios ilegales para atacarnos, por lo que quizás solo deberíamos preocuparnos cuando eso suceda. Le susurré a Kuroa y a Shirakusa en los oídos. Que Momo se nos una será gigante.
Ella es el recurso más fuerte que podríamos agregar. ¿No creen que esto pondrá al canal ultramarino a un nivel donde podamos competir con profesionales? Pero las expresiones de ambas se nublaron. Entiendo lo que tratas de decir, Su-chan, pero, ¿hay algo acerca de esto que le molesta un poco a One-chan? Las dos chicas estaban relativamente insatisfechas. Pero bueno, Tetsuiko probablemente estaría a favor, y yo también. Eran 2 votos contra 2, lo cual seguramente se decidiría con la propia María diciendo que iba a unirse. Cielos, un poco inmoral, ¿no? Que los 3 estén besuqueándose a plena luz del día, nuestra conversación susurrada aparentemente nos había llevado a ser acusados erróneamente. María sonreía dulcemente conforme los 3 negábamos. Oh, no se preocupen, ustedes 2. Tengo un corazón grande, así que le permitiré a Suearu Oni-chan que me engañe un poquito con las 2. Kuroa y Shirokusa proyectaron instinto asesino, pero la sonrisa de María era inquebrantable. Sí, este era un desarrollo peligroso. Utilicé mi teléfono a escondidas e hice sonar 3 veces 21 el timbre de cierto número. Nosotros somos jóvenes, después de todo, y es común que los ojos de un chico deambulen. Pero por favor, consideren lo que pasará 10 años en el futuro. Suearu Oni-chan probablemente se convertirá en el actor que represente a todo Japón, y yo definitivamente la actriz que haga lo mismo, incluso podríamos ir a Hollywood. En ese caso, yo seré la única que permanezca al lado de Suearu Oni-chan, por así decirlo, o quizás sea mejor decir que todas aquellas que no sean yo no serán dignas. Porque sé que yo seré la elegida al final, mi corazón es grande en el sentido que quizás no me moleste si Suearu Oni-chan tiene un poquitito de piedad con unas pobres tontas. Sabes, quizás sea mejor si envolvemos a esta niña en una alfombra de bambú y la lanzamos a un río. ¡Qué coincidencia, Kachi-san! Estaba pensando lo mismo. ¿Cómo puede ser que las 2 puedan volverse compinches solo cuando tienen que lidiar con María? Oh, y te daré la bienvenida cuando sea, Suearu Oni-chan, por favor llámame cuando te plazca. Aquí vamos. María siendo María, había dicho algo para avivar osadamente las llamas. Llegados a esto, entonces, eso me recuerda que, olvidé algo. Tengo que regresar al salón. Diciendo eso abrí la puerta del salón y corrí. Suearu Oni-chan. Aru. Su-chan. ¿Cómo podría quedarme ahí? Mi corazón moriría si lo hiciera. Se escuchaban pasos detrás de mí. Las 3 estaban siguiéndome. En el fondo del gimnasio, escaso de presencia humana, Ren estaba con una caja de cartón completamente ordinaria situada naturalmente a su lado. Con mis ojos le hice una señal a Rena, inmediatamente me agaché y me encogí en el lugar. Sin más demora ella me cubrió con la caja, con lo cual mi visión quedó oscurecida. 21 en Japón, hacer sonar el teléfono de alguien 3 veces. Aparentemente se deriva del concepto de atender un teléfono dentro de 3 timbres como parte de la buena etiqueta para los negocios. Rena-kan. ¿Viste a Aru? Se fue corriendo por el otro lado, gracias, Asahi-san, esa chica es una conocida, es una chica que hace de todo. Es de primer año como tú, Momo-san, ¿por qué no tratas de hablarle alguna vez? Quizás lo haga, las voces se alejaron. Pero con la seguridad en mente, solo por si acaso esperé sin moverme. Ya puede salir, bien, gracias, Rena, saqué mi billetera y le entregué un billete de 1000 yenes. Cuando sea, mis arreglos por si las cosas se ponían feas habían rendido frutos. El que yo cortara luego de hacer sonar el teléfono 3 veces era una emergencia, para que Rena me asista trayendo una caja de cartón y permanezca cerca del salón. Si yo lograba escapar con éxito ella recibirá una recompensa de 1000 yenes. Todo había marchado acorde al plan. Pero por supuesto todo esto no se hubiera materializado si Rena no hubiera estado cerca. Así que, bueno, ella había estado allí para mí justo cuando pensé que sería genial si estuviera. Era una kawaii con la que podía contar. Por cierto, Paisen, sí, olvidé después de preguntar la última vez, pero ¿por qué eres amigo de Tetsu-senpai? Especialmente cuando se la pasan peleando todo el tiempo. Me preguntaron algo así, no. No era gran cosa por lo que lo había olvidado por completo. Mi respuesta fue inmediata. Bueno, me piden mucho que haga algo o muestre algo cuando la gente descubre que solía ser un niño actor, ¿sabes? Bueno, esperaría eso, no es como si no pudiera, pero al final solo están curioseando, no. En ese sentido, esas personas son algo distantes, como si fuera una relación donde yo soy el único que hace algo y el resto solo mira y nada más. Pero Tetsuiko es diferente, la ceremonia de ingreso había terminado, y habíamos hecho nuestras presentaciones en el salón. Saliendo al pasillo, pensando en volver a casa, Tetsuiko fue quien palmeó mi hombro de forma entusiasta. Oye, eres ese niño exactor, Maru Suearu, ¿no? ¿Quieres hacer algo interesante conmigo? En ese instante, pensé que, sí. Dicen que amigos son las personas que permanecen a tu lado, ¿cierto? Teniendo diferentes personalidades, intereses, bueno, hasta cierto punto te llevarás mejor si esas cosas coinciden, pero no hay nadie que sea 100% igual que tú de todas formas, por lo que todo eso deja de ser importante, ¿no? Ese sujeto intentó hacer algo conmigo. En otras palabras, estar a mi lado.
Es por eso que somos amigos. Ah, ya veo, Rena Lucía impresionada. Son un poco parecidos, Paisen, tú y Tetsu-senpai. Pero no por completo, obviamente, sonreí ampliamente, y luego hablé de manera categórica. ¿Te importaría no decir que soy como él ni siquiera a modo de broma? Me lastimarás, sabes, wow, este tipo es un dolor en el trasero, qué descarada. Por ende le di un ligero golpe a mi kawaii, enseñándole cuán aterrador puede ser un senpai. Asterisco. Mierda, comí demasiado ají, la celebración de victoria había terminado, y Kuroa y yo estábamos volviendo a casa. Desde el terraplén el río lucía como si estuviera brillando por el sol. Tal vez no debería ir a tu casa hoy, Kuro. Si te parece bien, quizás solo vaya y tome las cosas que dejé o algo, eso terminará contigo comiendo tarde o algo y engordando por completo, ¿verdad? En ese caso, ¿no sería mejor si comes con nosotros por el momento? Por cuanto puedas, por supuesto, eso es verdad. Tal vez haga eso entonces, deberías, te lo digo, el tiempo pasaba. Había sido difícil mirar a Kuroa a los ojos después de rechazar su confesión, y todos sabían lo que había sucedido desde el comienzo del segundo semestre. Nuestra tormentosa relación había continuado, y por un periodo de tiempo incluso había temido la idea de hablar con Kuroa debido a todo el impacto por haber sido rechazado. Pero habiendo pasado muchísimo tiempo juntos por medio de la competencia comercial, nuestra relación había vuelto a la normalidad. Una gran parte de eso había sido influenciado, por supuesto, por Kuroa padeciendo amnesia y por las partes problemáticas de su memoria reseteándose. Su amnesia era algo triste, pero con respecto a la reparación de nuestra relación sin dudas había sido útil en muchas formas. Aún así, no sabía cuándo o si su amnesia podría empeorar otra vez y causarle problemas en su vida diaria. Cuando eso pase, por encima de todo la ayudaré. Ya que todos los favores que yo había recibido hasta ahora no eran cosas que pudieran pagarse tan fácilmente. Kuroa habló mientras miraba su teléfono. La cena de hoy es hamburguesas aparentemente. ¿Tu favorita, Haru? En serio. Quiero comer, pero mi estómago está, sí, ¿cuál es el resto del menú? Por cierto, ensalada de papas y sopa de maíz, pero una versión Soyu 22 para mí. Bien, lo que me gusta. 22 salsa de soja. Me quedé paralizado sin pensar. Kuro, tu sentido del gusto ha regresado, su gusto debería haberse normalizado junto a su pérdida de memoria. Cierto. Mi gusto ha cambiado, no. Es solo que me emocioné porque era algo que me gustaba antes. Perdón, ¿qué diablos, Kuro? Que metedura de pata, aún así soy mucho menos torpe que tú, Haru, era cuando Kuroa enfatizaba adorablemente sus palabras y las alargaba peculiarmente, lo que probaba que se encontraba de buen humor. Oh, claro. Tienes razón, lo que dijo era tan cierto que me quedé sin palabras. También cometiste muchos errores descuidados en esa mini prueba de hace poco, ¿no, Haru? ¿No crees que tus resultados han sido demasiado pobres, o cosas malas habían venido a chocarme como olas violentas desde el festival cultural, tanto que realmente no había tenido mucho tiempo para estudiar? Como resultado mis notas habían caído en picada. Tú siempre logras mantener tu ranking alto, Kuro. Eso es impresionante. Jeje, Kuroa levantó su nariz e infló su pecho moderadamente grande. La cantidad de esfuerzo que ponemos es diferente. Después de todo, lo único que tú hiciste fue dormir en los cursos que tuvimos durante las vacaciones de verano, ¿no, Haru? Podía verte, ¿sabes, Kuro? Sí, ¿por qué recuerdas lo que sucedió durante los cursos de verano a pesar de que perdiste la memoria? Kuro. Mi amiga de la infancia sonrió adorablemente y me mostró su lengua. Mis lamentos, por el otro lado, reverberaron a través del lecho del río y fueron absorbidos por el cirrocúmulo de nubes.